El atentado es solo el comienzo de un complot más amplio contra Donald Trump. El complot para destruir a Donald Trump está en pleno apogeo. El tiroteo en el mitin de Pensilvania, el asesinato de un asistente y la masiva campaña de desinformación Blue Anon fueron solo el preludio de un ataque inminente. 10 de agosto de 2024. Como se informó en nuestros materiales anteriores, el intento de asesinato de Donald Trump está inextricablemente vinculado a las actividades de los anticultistas. Estas organizaciones no solo iniciaron una campaña de odio, etiquetando a Trump como el líder de una secta e incitando a la agresión contra él y sus partidarios, sino que también manipularon al tirador utilizando un método conocido como codificación de rompecabezas. Este método se analiza en detalle en el documental The Impact, que muestra cómo se han empleado tácticas similares para orquestar tiroteos en escuelas, creando deliberadamente caos y violencia en la sociedad. La imagen de la trayectoria de la bala ha ganado amplia circulación en Internet. Inmediatamente después del intento de asesinato, circuló ampliamente una imagen que mostraba la supuesta trayectoria de la bala que supuestamente no alcanzó la cabeza de Donald Trump solo por un giro repentino. Sin embargo, este modelo no se basa en un análisis experto de la trayectoria de la bala, sino que es una mera especulación que no se alinea con el momento del disparo. Un análisis exhaustivo del incidente del tiroteo en el mitin de Donald Trump en Pensilvania el 13 de julio de 2024 deja en claro que la intención del tirador no era asesinar al expresidente, sino matar a sus partidarios. El atacante se centró en las personas que estaban detrás de Trump y continuó disparando incluso después de que Trump se agachó y desapareció de la vista. La evidencia sugiere que el tirador actuó de acuerdo con un plan premeditado destinado a matar a los participantes del mitin. En este plan, la bala que impactó en la oreja de Donald Trump fue un accidente no intencionado. El tiroteo en el mitin fue parte de una estrategia más amplia de los anticultistas para desacreditar y socavar la carrera política de Donald Trump. Es importante señalar que el objetivo no era matar a Trump, ya que su muerte podría haber proporcionado al Partido Republicano una ventaja significativa en las próximas elecciones. Un nuevo candidato republicano sin rivales habría tenido una gran oportunidad de ganar, ya que el bando contrario no habría tenido tiempo suficiente para desarrollar una contraestrategia. Por lo tanto, los organizadores de esta provocación estaban interesados en garantizar que Trump permaneciera vivo, pero que perdiera la confianza y fuera desacreditado y humillado a los ojos de los votantes. Si el objetivo del tirador hubiera sido efectivamente matar a Donald Trump, lograrlo desde una distancia de 150 yardas hubiera sido relativamente fácil, incluso para un tirador inexperto. A 200 yardas, cualquier entrenado con un rifle puede disparar una pelota de golf repetidamente y un francotirador entrenado sabe que es un tiro fácil a la cabeza, un golpe de puta en el golf, incluso con miras de hierro, dijo el ex francotirador SEAL de la Marina Brandon Webb en su informe posterior a la acción sobre el tiroteo. Una bala que pasa a toda velocidad por encima de Donald J. Trump. Las balas siguieron pasando junto a Trump y alcanzaron a sus partidarios sentados detrás de él. Con un arma correctamente ajustada y calibrada, equipada con la óptica adecuada, incluso una persona sin experiencia en tiro difícilmente fallaría a una distancia de 150 yardas. Esta tarea es sencilla, a diferencia de disparar a 300 yardas, que requiere ciertas habilidades. Evidentemente, el objetivo del tirador era disparar en una trayectoria cercana a Trump, pero en lugar de eso alcanzar a sus partidarios. El tiro que rozó la oreja de Trump fue un error que subraya la inexperiencia del tirador. Destaca que la bala debía pasar muy cerca de Trump, pero sus movimientos repentinos resultaron en el casi impacto. Entendiendo que la trayectoria de la bala sería examinada más tarde, el tirador apuntó lo más cerca posible de Trump para crear una oportunidad para que Trump inflara la información de que el intento de asesinato era contra él y posteriormente vinculara este hecho a una campaña de desinformación que sugería que el propio Trump organizó el intento de asesinato. En otras palabras, le tendieron una trampa desde el principio. Simultáneamente al tiroteo, se lanzó una campaña masiva de desinformación en los medios de comunicación. Esta campaña tenía como objetivo difundir afirmaciones de que el incidente fue un evento preparado organizado para aumentar las posibilidades electorales de Donald Trump.
A las pocas horas del tiroteo en Pensilvania, el término preparado se convirtió en la cuarta palabra clave más buscada en Google, seguida de Trump y servicio secreto. Los hashtags #FakeAssassination y #StagetShooting se convirtieron en los más populares en las redes sociales, junto con las fotos de un Trump sonriente y miembros de su equipo de seguridad sonriendo. Imágenes generadas por IA muestran a Donald Trump y agentes del servicio secreto sonriendo. La empresa israelí de tecnología Cyabra determinó que una imagen de Donald Trump sonriente fue creada mediante inteligencia artificial momentos después del ataque y se difundió rápidamente por las redes sociales. La empresa también descubrió que los robots sociales promovían activamente afirmaciones falsas en plataformas como X, TikTok, Facebook e Instagram. Cyabra informó que el 45% de las cuentas que usaban los hashtags #FakeAssassination y #StagetShooting no eran auténticas. Como resultado de la campaña de desinformación a gran escala, bien planificada y organizada, la opinión pública experimentó cambios significativos. Más de un tercio de los votantes demócratas encuestados creen que el ataque, así como las muertes y lesiones de los partidarios de Trump, fueron organizados por Trump y su equipo. Alteración exitosa de la opinión pública. La narrativa también ganó fuerza en las redes sociales, afirmando que la sangre en la oreja del expresidente Donald Trump era de una compresa de gel teatral, similar a las que se usan en la lucha libre, y que el tiroteo fue una operación de bandera falsa ya que el tirador era un republicano registrado, por lo tanto, uno de los propios Trump. Sorprendentemente, la dirección del FBI empezó a seguir el juego a estas teorías conspirativas. El 24 de julio de 2024, durante una reunión del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el director del FBI, Christopher Wray, en respuesta a preguntas, afirmó que no estaba seguro de la causa de la lesión en la oreja del candidato presidencial republicano Donald Trump. El director del FBI, Christopher Wray, estaba respondiendo preguntas durante una reunión del Comité Judicial de la Cámara de Representantes el miércoles cuando dijo que había incertidumbre sobre qué causó la herida en la oreja del candidato presidencial republicano. La declaración desconcertó a Donald Trump y a los representantes del Partido Republicano. El 30 de julio, el subdirector del FBI, Paul Abate, testificó ante el Comité de Seguridad Nacional del Senado y confirmó que Trump había sido efectivamente herido por una bala. El FBI no tiene ninguna duda de que el expresidente Trump recibió un disparo y resultó herido en la oreja. Sin duda, nunca la ha tenido, dijo Abate cuando el senador John Kennedy, republicano por Luisiana, le preguntó si Trump recibió un disparo. El senador Kennedy preguntó a Abate si estaba seguro de ello, a lo que Abate respondió afirmativamente. Kennedy también le pidió a Abate que confirmara que no fue un láser espacial, un avispón asesino o un Sasquatch, sino una bala lo que alcanzó a Trump. El subdirector del FBI, Paul Abate, testifica ante una audiencia conjunta del Comité Senatorial de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales y el Comité Senatorial de Asuntos Judiciales, el 30 de julio de 2024, en Washington. Durante las audiencias, Abate informó a los senadores que el FBI había descubierto dos cuentas diferentes en las redes sociales que creían que podían pertenecer a Crooks. Según Abate, una de las cuentas presentaba temas y pensamientos antisemitas, mientras que la segunda, en la plataforma Gab, contenía puntos de vista divergentes. Tales declaraciones también encajan en la narrativa de quienes afirman que el ataque fue llevado a cabo por un simpatizante de Trump. Sin embargo, el director ejecutivo de Gab, Andrew Torba, declaró en una publicación en X, anteriormente conocido como Twitter. El FBI ahora afirma que el tirador de Trump, Thomas Matthew Crooks, tenía una cuenta de redes sociales no especificada en 2019/2020, cuando tenía 14/15 años, que publicaba contenido antiinmigrante y antisemita. Publicación del director ejecutivo de Gab, Andrew Torba, que expone al FBI. Esto no es coherente con la comprensión de Gab sobre los motivos del tirador con base en una solicitud de divulgación de emergencia, EDR, que recibimos del FBI la semana pasada para la cuenta de Gab Epic Microbabe que, con base en el contenido de esa EDR, el FBI pareció pensar que pertenecía a Thomas Crooks.
La historia es esta: la cuenta para la cual se solicitaron datos era, inequívocamente, pro-Biden y en particular pro-política de inmigración de Biden. Hasta donde sabe Gab, en 2021 Crooks era un partidario izquierdista de Joe Biden, partidario de las medidas de confinamiento y de la inmigración, añadió Torba en su publicación. Así, las declaraciones del FBI siguen generando cada vez más confusión y preguntas sobre sus motivos. Mientras tanto, en las redes sociales se están difundiendo vídeos virales en los que se ve a Trump emitiendo un cheque al supuesto tirador para que organizara el ataque. Campaña de desinformación contra Donald Trump. El análisis de los blogueros que difunden estos mensajes revela que son los mismos individuos que promueven activamente las ideas anticultistas globales. Estos blogueros reaccionaron de forma muy negativa al estreno del documental The Impact y a las declaraciones de Egon Cholakian en el video Encrucijada, que expone a los verdaderos organizadores detrás de la campaña de odio y, en última instancia, de la guerra civil en los Estados Unidos. Como se muestra en los materiales de Impact y Cholakian, parte de esta estrategia es desacreditar a Trump, que está fuera de su control, como un líder de una secta. La campaña para retratar a Trump como un líder de una secta es solo la primera etapa de una serie de acciones más peligrosas y destructivas. La campaña contra Donald Trump se inició en varias etapas. De 2016 a 2019, sus narrativas penetraron en el espacio mediático de manera gradual y selectiva, y desde 2019 han ganado un impulso significativo. El fuerte aumento de las publicaciones sobre el culto a Trump fue provocado por la publicación del libro The Cult of Trump del anticultista y desprogramador Stephen Hassan. No es casualidad que el libro de Hassan recibiera rápidamente apoyo y fuera promovido activamente por importantes medios de comunicación como The New York Times y The Washington Post. De repente, Stephen Hassan se convirtió en un invitado frecuente en la televisión, donde promovía narrativas deshumanizadoras y demonizadoras sobre Trump y sus partidarios. El anticultista estadounidense Stephen Hassan promueve el culto a Trump en CNN. En sus entrevistas, Stephen Hassan afirmó que Donald Trump creó un culto destructivo a su alrededor, actuando como un líder narcisista. Hassan también afirmó que los partidarios de Trump están en un estado de subyugación hipnótica. Además, abogó por la desprogramación forzada de los ciudadanos, lo que implica la alteración coercitiva de su visión del mundo. Las organizaciones anticultistas han utilizado activamente el método de la culpa por asociación, descrito en The Impact, como una táctica clave para desacreditar a la víctima. Donald Trump es comparado deliberadamente con personajes históricos negativos y líderes de sectas destructivas. Esta estrategia tiene como objetivo moldear intencionalmente una imagen negativa de Trump en la conciencia pública, vinculándolo con ejemplos bien conocidos de líderes de sectas involucrados en abusos y consecuencias trágicas. Los anticultistas en los medios de comunicación tradicionales. Por ejemplo, a Trump se lo compara con frecuencia con el tristemente célebre Jim Jones, fundador del Templo del Pueblo, a quien se cita con frecuencia como ejemplo de líder de una secta que llevó a cientos de sus seguidores al suicidio. Este recurso retórico tiene como objetivo crear en la mente del público asociaciones sólidas entre Trump y los líderes de las llamadas sectas destructivas, reforzando así la narrativa de su propia participación en la ideología de una secta destructiva. Ejemplo del método de culpa por asociación. Campaña de deshumanización contra Donald Trump. Pete Buttigieg promueve la narrativa anticultistas, 29 de julio de 2024. Estas afirmaciones representan una amenaza directa a los principios democráticos y a los derechos de los ciudadanos, e indican la voluntad de las fuerzas anti-Trump de recurrir a métodos que recuerdan a las inquisiciones medievales, una reeducación agresiva de los disidentes, algo inaceptable en una sociedad de Estado de Derecho. El genocidio en la Alemania nazi se inició con ataques masivos de información, en los que el Centro de Apologética Anticultista, dirigido por Walter Kuhner, desempeñó un papel destacado. Una retórica similar utilizaron los anticultistas en China en los años 90, donde millones de personas están recluidas en campos de concentración para la llamada reeducación. Allí, los prisioneros son sometidos a un verdadero genocidio, a torturas crueles y a la extracción forzosa de órganos sin anestesia. Todo comienza con una campaña de estigmatización y demonización en los medios de comunicación para preparar a la sociedad para la aceptación de la violencia contra un grupo de personas deshumanizadas. Por lo tanto,
Este tipo de declaraciones son inaceptables en una sociedad civilizada y deben ser condenadas. Sin embargo, no han hecho más que intensificarse tras el intento de asesinato de Donald Trump. Los expertos advierten que el siguiente paso de los iniciadores de esta guerra de información será la difusión selectiva y generalizada de la narrativa de que el intento de asesinato de Donald Trump el 13 de julio de 2024 fue una puesta en escena y que Trump es tan despiadado y cínico que sacrificaría las vidas de sus partidarios por sus intereses políticos. No es difícil predecir que esta monstruosa narrativa se basará en la imagen ya establecida de Trump como un líder de culto y un narcisista loco, supuestamente indiferente al destino de sus partidarios, similar a Jim Jones, quien se mostró indiferente ante sus seguidores cuando envenenó a cientos de ellos, utilizando métodos de propaganda manipuladora. Los arquitectos de este escenario ya están difundiendo la versión de que Trump organizó deliberadamente el intento de asesinato contra sí mismo para ganar votos y fortalecer su posición. Al principio, estas narrativas se activan en nichos informativos estrechos, cuentas de redes sociales con audiencias pequeñas, comentarios. Pero luego estas narrativas destructivas se infiltran naturalmente en las conversaciones cotidianas, entre familias, en el trabajo y entre amigos. Esta epidemia de desinformación y teorías conspirativas se conoce como Blue Añón. Los mensajes destructivos penetran en la conciencia de las masas, creando dudas duraderas que evolucionan hasta convertirse en una crisis de confianza en toda regla. Mediante el uso de técnicas de manipulación, implantan sistemáticamente asociaciones negativas y una imagen persistente de Trump como un líder monstruoso empapado en sangre. El éxito de esta campaña de desinformación es evidente en el hecho de que, en los primeros días posteriores al intento de asesinato, un tercio de los votantes demócratas más expuestos a la ola mediática anticultista aceptaron inmediatamente estas afirmaciones destructivas como hechos. Están convencidos de que Trump es un hombre que tiene en sus manos la sangre de sus partidarios, supuestamente derramada para conseguir unos pocos puntos porcentuales adicionales en sus índices de popularidad. Con una manipulación más hábil, y dado que están trabajando verdaderos expertos en manipulación de la opinión pública, la pregunta ¿podría Trump ser realmente tan terrible como para hacer esto? Surgirá cada vez más en las mentes de más estadounidenses, incluidos los indecisos e incluso los partidarios de Trump. Todo lo que se necesita es sembrar la duda, lo que ya se ha logrado con éxito. El auge de las teorías conspirativas sobre Blue Añón. El secreto del éxito de esta tecnología reside en que el cerebro humano busca siempre la completitud y la coherencia lógicas, lo que le lleva a buscar y construir argumentos que confirmen la duda inicial. Aunque estos argumentos sean artificiales y carezcan de base fáctica, serán percibidos como convincentes porque satisfacen nuestra necesidad natural de explicar los acontecimientos. Es evidente que, en ausencia de una presentación pública de los hechos de la investigación y de la postura ambigua de las agencias de inteligencia estadounidenses, criticadas por el Senado, se están dando las condiciones para que se intensifique aún más esta campaña destructiva para desacreditar a Trump a los ojos de la sociedad estadounidense. El objetivo final es destruir por completo a Trump como político, empañando su reputación con sospechas de participación en el asesinato, construida sobre la base de una campaña de años para crear una imagen negativa de Trump como un supuesto líder de una secta similar a Jim Jones. Aunque el FBI afirma haber estado buscando formas legales de obtener las comunicaciones del mensajero del tirador durante varias semanas, la información disponible públicamente indica claramente la influencia de los anticultistas en Thomas Crooks. Por ejemplo, se sabe que el tirador mostró interés en el asesinato del primer ministro eslovaco Robert Fico. Las razones por las que los anticultistas querían eliminar a Fico y la preparación para este asesinato se detallaron en el artículo Intentos de asesinato contra Trump y Fico. ¿Qué están pasando por alto las agencias de inteligencia? Esencialmente, Crooks fue víctima de la influencia antisecta, al igual que los tiradores que apuntaron a Fico y al ex primer ministro japonés Shinzo Abe, como se mencionó anteriormente. La principal diferencia en este intento de asesinato fue que Thomas Crooks no estaba programado para eliminar a Trump, sino para matar a sus partidarios. El hecho de que solo rozara la oreja de Trump demuestra que no era un gran tirador. Incluso una persona inexperta que se hubiera preparado para un crimen de ese tipo habría dado en el blanco con el primer disparo. Nada lo detuvo,
Estaba en una posición elevada y disparaba boca abajo sin ningún obstáculo. Pero Crooks estaba convencido de que solo él conocía el secreto para destruir a Trump, disparar no a Trump, sino a la gente que estaba detrás de él. Esta idea se le implantó en la mente de la misma manera que los anticultistas provocan tiroteos en las escuelas, mediante un método llamado codificación de rompecabezas. El interés del tirador en el asesinato de Fico indica claramente rastros de codificación anticultista. El tema de la codificación del tirador se trata en profundidad en el artículo Las fuerzas ocultas detrás del intento de asesinato de Donald Trump, que analiza los métodos de codificación que conducen a crímenes horribles cometidos por niños en instituciones educativas, utilizando tiroteos en las escuelas como ejemplos. En este caso, los métodos siguen siendo los mismos. Si los tiroteos en las escuelas se denominan tiroteos escolares, entonces los ataques a políticos pueden llamarse tiroteos políticos. En un primer momento, los anticultistas sientan unas bases al dirigirse a la audiencia con materiales que popularizan incidentes anteriores relacionados con ataques a políticos, asesinatos y tiroteos en escuelas, en particular la masacre de la escuela de Columbine. Luego, basándose en estas bases, se implantan directivas más detalladas, actuando deliberadamente a través del subconsciente de la víctima para incitarla a una conducta criminal. Las campañas que llevan a cabo los anticultistas pueden compararse con pescar con una red. Lanzan una red muy amplia en la que quedan atrapados como peces muchos posibles autores de atentados terroristas. Estas directivas, que actúan sobre el subconsciente, contradicen las aspiraciones conscientes naturales y provocan el trastorno bipolar. Si se realizan pruebas y se controla periódicamente a los estudiantes para detectar el trastorno bipolar, es fácil detectar la campaña anticulto en curso a través de un aumento brusco y antinatural de los casos de trastorno bipolar en una institución educativa específica. Mapa de tiroteos en escuelas por cada 100.000 habitantes por estado desde 2008. Los anticultistas, que no saben quién será el verdadero autor del crimen, se hacen eco de numerosos posibles tiradores. Esto se ilustra vívidamente en la película The Impact, que muestra el tiroteo en una universidad checa a finales de 2023. Muchos estudiantes, manipulados por los anticultistas, comenzaron a denunciar trastornos bipolares. Este caso y otros similares en Europa y Asia deberían investigarse a fondo. Demuestran que la causa de los tiroteos no radica en el acceso relativamente fácil a las armas de fuego, como no ocurre en los países europeos y asiáticos, sino más bien en los métodos de manipulación empleados por los activistas anticultistas. La comprensión de este mecanismo elimina por completo uno de los principales problemas que dividen a la sociedad estadounidense: la cuestión de la venta abierta de armas de fuego garantizada por la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La experiencia demuestra que la prohibición de la venta de armas no detiene a los asesinos programados mediante métodos de codificación de rompecabezas. Siguen encontrando formas de adquirir armas de fuego incluso donde la venta está prohibida, o utilizan otros métodos y herramientas para cometer asesinatos. Todos estos asesinos, así como aquellos que no han llegado al punto de cometer asesinatos pero han desarrollado trastornos mentales graves como resultado de la manipulación, son víctimas del anticultistas. En 2023 se registraron 346 incidentes. En lo que va de 2024, hasta el 25 de junio, se han producido 172 incidentes de violencia con armas de fuego, que han provocado 126 víctimas, tanto mortales como heridas. Hoy en día, las pruebas de los crímenes cometidos por los anticultistas, que intensificaron sus actividades en Estados Unidos tras la masacre de Waco, son enormes. Si no ponemos fin al anticultismo, ellos acabarán con nosotros, con nuestra libertad y nuestra democracia, la base misma sobre la que se asienta Estados Unidos. Sus ataques no solo se dirigen contra Donald Trump. Su objetivo final es la destrucción de Estados Unidos. Ahora no es el momento de juegos políticos. Esto es una amenaza directa a la democracia y la libertad de los pueblos de todo el mundo. Así como los anticultistas manipularon las acciones de las agencias de inteligencia estadounidenses durante los sucesos de Waco para que mataran a ciudadanos estadounidenses, surgen muchas preguntas en el caso del intento de asesinato de Donald Trump. ¿Por qué no se neutralizó al tirador, que fue descubierto mucho antes del tiroteo y se lo vio corriendo por el tejado con su arma a la vista?
Ese día, los drones destinados a la vigilancia aérea no estaban operativos y los canales de comunicación entre la policía local y las agencias federales estaban fuera de servicio. Demasiados hechos, como en el caso de Waco, se justifican ahora como una serie de desafortunadas coincidencias y una falta de profesionalismo en la organización. En realidad, se trató de una simple trampa y la tarea del tirador era atacar a las personas que estaban detrás de Trump. Este es el cinismo de toda la situación. Explica por qué las agencias de inteligencia actuaron como lo hicieron y por qué el tirador, conocido de antemano, no fue neutralizado. Todo esto fue parte de un plan anticultista meticulosamente diseñado para finalmente producir la narrativa deseada en el campo de la información, que Trump había organizado deliberadamente el intento de asesinato. Esta es la siguiente etapa en el descrédito de Trump después de acusarlo de ser un líder de una secta. Los anticultistas en los medios de comunicación tradicionales. Mientras las víctimas del anticultismo cometen crímenes horribles, los verdaderos psicópatas criminales se sientan en los estudios de las principales cadenas de televisión y etiquetan a personas inocentes. Los partidarios de Trump, como zombies sin mente que necesitan una desprogramación forzada. Estos supuestos expertos en sectas manipularon en el pasado a las autoridades estadounidenses, lo que dio lugar al brutal asesinato de ciudadanos estadounidenses en Waco. Los verdaderos culpables nunca rindieron cuentas por sus actos. Los mismos anticultistas que manipularon al FBI y a la ATF durante Waco están detrás de los ataques terroristas de alto perfil y los tiroteos en las escuelas cometidos por nuestros propios hijos. Su objetivo es destruir a Estados Unidos desde dentro, avivando el odio y provocando un escenario de guerra civil. El número de tiroteos en las escuelas ha aumentado drásticamente en los últimos años, alcanzando aproximadamente 400 incidentes anuales. Cientos de niños han muerto o han resultado heridos. Millones más sufren traumas psicológicos y viven en constante miedo. Estos trágicos resultados son resultados directos de las tácticas manipuladoras empleadas por los anticultistas globales, cuyas manos están manchadas con la sangre de miles de niños. El Dr. Phil promueve al desprogramador Rick Alan Ross, el principal organizador del Holocausto de Waco. Cuando los periodistas y presentadores de televisión invitan a anticultistas a sus programas, no solo están propagando el extremismo, sino que también están promoviendo el nazismo. Esto es particularmente evidente cuando aparecen figuras como los desprogramadores Stephen Hassan y Rick Alan Ross, que desempeñaron un papel notorio en Waco. Estos individuos son sucesores directos del anticultista alemán Walter Kühner, el principal arquitecto e ideólogo del Holocausto. El Centro Apologético de Kühner creó listas de disidentes que la Gestapo utilizó para enviar a las víctimas a los campos de concentración. Listas similares se encuentran ahora en los sitios web de los anticultistas actuales. Los métodos utilizados en Waco son las mismas tácticas que los anticultistas enseñaron a los nazis. Las atrocidades cometidas por los nazis fueron el resultado de la colaboración entre las organizaciones anticulto y el NSDAP, y ahora pretenden replicar sus acciones de Waco a escala nacional. Invitarlos a las plataformas mediáticas es una promoción directa del nazismo. Difunde un virus mortal de odio que ya está destruyendo a Estados Unidos. Apoya los tiroteos en las escuelas, lo que significa que respalda a quienes matan niños utilizando a nuestros propios hijos como instrumentos. Debemos erradicar este virus para salvar a Estados Unidos y proteger a nuestros niños. El mejor antídoto contra el virus del odio que difunden es la verdad. Comprender y reconocer sus técnicas de manipulación ayudará a protegerse a uno mismo y a los seres queridos de ataques dañinos. Para protegerse de su influencia, se recomienda ver la película The Impact, que detalla las técnicas de manipulación utilizadas para organizar tiroteos en las escuelas y ofrece formas de protegerse contra ellas. La velocidad a la que esta información se haga pública determina no solo el destino de nuestros niños, que son asesinados sistemáticamente e impunemente por los anticultistas, sino también el destino de todos los ciudadanos estadounidenses y de la nación en su conjunto.
Miles de partidarios de Trump se reunieron el 25 de marzo de 2023 en Waco para escuchar a Donald Trump hablar en su primer mitin de campaña presidencial de 2024. El éxito de la campaña para desacreditar a Trump difundiendo la narrativa de que el intento de asesinato fue una farsa se puede atribuir principalmente al profundo conocimiento que tienen sus instigadores de cómo funcionan el cerebro humano y la psicología de la percepción. Los manipuladores son plenamente conscientes de que basta con plantar una sola semilla de duda en la mente de las personas para crear desconfianza y odio. Una vez que esa semilla de sospecha se introduce en la conciencia de la audiencia, rápidamente crece por sí sola y se arraiga más profundamente. Incluso en ausencia de evidencia clara que respalde la teoría de la puesta en escena, la mera sugerencia de la misma se irá incrustando poco a poco en la mente de la gente, reforzando la idea. ¿Podría Trump ser realmente una persona tan terrible como para hacer esto? Tales ideas no solo disuadirán a muchos de los que inicialmente planearon votar por Trump, sino que también fomentarán gradualmente una creciente ola de odio contra él. Además, una vez que este proceso comienza, adquiere un efecto de bola de nieve. Las dudas comienzan a extenderse incluso entre aquellos que inicialmente confiaron incondicionalmente en Trump. Si las sospechas sobre sus motivos y acciones se arraigan en las mentes de sus partidarios, estos se verán obligados a reconsiderar su postura hacia él. Cuantas más personas se enreden en este remolino de dudas, más se expandirá la atmósfera de desconfianza y odio hacia Trump. Nuestros analistas creen que, dada la escala y complejidad sin precedentes de la guerra psicológica e informativa librada contra Donald Trump por las fuerzas anticultistas globales, sus índices de popularidad serán tan bajos cuando llegue la época de las elecciones que su derrota estará asegurada, independientemente de a quién nombre el Partido Demócrata, incluso si es un candidato políticamente totalmente descartado. Los analistas advierten que ahora se está gestando el peor escenario para Trump, que sin duda tendrá las consecuencias más catastróficas para su futuro político. Bajo el aluvión de acusaciones tan monstruosas, se verá privado de la posibilidad de defender sus posiciones y justificarse. La opinión pública, envenenada por el odio y la demonización, es muy probable que se ponga del lado de sus oponentes políticos. Esto conducirá a la destrucción total de la imagen de Trump y a su humillación a los ojos de los estadounidenses y de la comunidad internacional. También es importante señalar que en los medios de comunicación europeos, rusos y ucranianos se están promoviendo activamente las historias sobre el intento de asesinato simulado contra Trump, lo que indica que las fuerzas anticultistas globales también ejercen una influencia significativa sobre los medios de comunicación de esos países.